Estás escuchando Libre de Gluten, un podcast apto celíacos. Mi nombre es Gabo Busteros y en cada episodio vas a escucharme hablar con influencers, cocineras, profesionales de la salud y personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte sobre celiaquía, intolerancias y tolerancias también, pero sobre todo sobre sus historias de vida para que, por un poco más de media hora, te sientas acompañado en este nuevo o ya conocido mundo sin gluten. Ante todo, Silvi, Rumi, muchísimas gracias por venir, gracias por tu tiempo, por la predisposición. Antes de comenzar a grabar me decías, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, vos sos diseñadora gráfica, maestra jardinera. Exacto. Obviamente tuviste 4 hijos, eso te cambia la vida, pero a vos la vida te cambió cuando te enteraste de que los 4 hijos son celíacos. Y obviamente te transformaste, como toda madre, para poder criar a sus hijos y que puedan tener una vida igual que todos. Decidiste ser pastelera profesional y meterte en este mundo de la cocina sin gluten ya hace más de 20 años. Entonces, vos me decís, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, arrancá por esa historia. Contame cómo, cuando te enteraste que tus hijos eran celíacos y cómo cambió tu vida para siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Te escuchaba recién hablar y pensaba cuántos años. Lara tiene 24 y tenía 1 añito y pico cuando recibimos el diagnóstico. Como bien dijiste vos, yo soy diseñadora gráfica, maestra jardinera, no me dedicaba a la cocina y recuerdo que como mamá, Lara es mi tercera hija, yo veía que algo no estaba bien. No sabría decirte exactamente qué, pero ella tenía muy bajo peso, muy baja talla, distensión abdominal, muchas deposiciones diarias y crecía muy, muy despacito. De hecho, como le decimos hoy día, era Larita, la veíamos toda, o sea, era chiquita porque tenía 1 año, pero la veíamos extremadamente chiquita. Y recuerdo que, bueno, que con la pediatra charlábamos el tema, le hacíamos los estudios, le hacíamos análisis y daban bien, daba que estaba levemente anémica. Entonces en ese momento la pediatra me dice, bueno, vamos a reforzar con hierro, vamos a estar atentos con la alimentación. Yo me quedo tranquila, me decía la doctora Ceci, porque bueno, yo en ese momento no era madre primeriza, o sea, yo ya tenía a Sofía de 3 años y monedas y a Tomás de 4. Y bueno, idas y vueltas controlando el peso hasta que un día le digo, ¿no será celíaca? Y me dice la pediatra, ¿y vos de dónde sacaste eso? ¿Cómo se te ocurrió? Y recuerdo que cuando yo estudié maestra jardinera, ya hace muchos años atrás, habíamos tenido como una leve mención del tema y en ese momento eran los que no pueden comer harinas. O sea, no sabía mucho más que eso. Y vuelvo a la pediatra y me dice, me quedé pensando en tu reflexión, así que vamos a hacerle los estudios. Y bueno, ¿en qué constaban los estudios? Primero, una batería de análisis con los anticuerpos. Y bueno, y ahí vino la sorpresa, ¿no? Porque finalmente tenía anticuerpos elevados, elevadísimos, y ahí estaba, digamos, la respuesta a muchas preguntas. Y bueno, una vez que tuvimos el diagnóstico de Lara, obviamente con la biopsia intestinal, que para mí era todo un mundo nuevo, no había ningún celíaco en la familia, no conocía ningún celíaco, la pediatra me dice, ahora hay que estudiar al grupo familiar primario, o sea, tus otros 2 hijos, tu marido y vos. Bueno, al principio fue una resistencia, ¿viste? Porque nadie quiere. Yo le decía, pero no tienen ningún síntoma, ¿por qué los vamos a estudiar? Me dice, mirá, es protocolo cuando se diagnostica un celíaco en la familia, se comienza por el vínculo cercano y después el día de mañana, si ustedes quieren, tu mamá, tu papá, tus suegros, hermanos, sobrinos, como para ver si hay o no otro u otros celíacos. Y bueno, y ahí vino la segunda sorpresa.
Sofía y Tomás. ¿Cuánto tiempo pasó entre el diagnóstico de uno? 2 meses. Ah, bueno, genial. 2 meses, que es lo que nos llevó, digamos, esperar el diagnóstico, mejor dicho, el resultado de la biopsia, los análisis de anticuerpos de mis otros chicos y luego la biopsia también. Es más, recuerdo que a Tomás y a Sofía les hicimos la biopsia el mismo día y eran tan chiquititos que estaban en la misma camita y el doctor vino primero a buscar a uno y después vino a buscar al otro. Sí, lo cuento así, digamos. Hoy es liviano, pero en ese momento Sí, fue un fue gran muy shock. duro. Fue muy duro porque yo pasé a tener en menos de 2 meses a mis 3 hijos celíacos. ¿Y qué hiciste? Y bueno, por empezar, lo que hacen todos, o la mayoría, entras como en shock, llorás, te enojás. Recuerdo que mi marido me dice, gracias a Dios que son celíacos. Y yo, ¿cómo que gracias a Dios? A ver, permitime entender un poco tu expresión. Justifícame esto ya. Claro, porque, o sea, ¿cómo gracias a Dios que son celíacos? Y de alguna manera fue una reflexión, ¿por qué? Porque esto es un cambio en el hábito de la alimentación. O sea, ser celíacos implica que no tenés que tomar ninguna medicación, sí que tenés que tener una dieta estricta y encontrar un diagnóstico a tiempo te evita males peores. O sea que ellos eran muy pequeñitos, pero haber encontrado un diagnóstico rápido, eso, no sé, la verdad no sabría decirte, pero yo creo que nos evitó quizás alguna otra consecuencia que te puede traer el no tener un diagnóstico. Sin duda, decís, por el daño que cuando Tal uno cual. lo diagnostican, no sé, a los 30 años, tuvo 25 por ahí siendo celíaco sin síntomas y tiene Es que mucha muy dañado el gente intestino. pasa muchos años con muchas dolencias sin saber la causa, sin saber el motivo, y cuando tiene el diagnóstico y comienza con la dieta, empieza a sentirse fantástico. O sea, es literal, como dicen los chicos, un cambio en el hábito de la alimentación, que no es fácil al principio, pero después uno, a medida que va transitando este camino, te vas como acostumbrando, vas sorteando diferentes vallas que hay y se puede. Sin duda que se puede, porque vos obviamente te las rebuscaste para empezar a ver Sí, cómo hago, primero para conseguir materia prima, exacto. conseguir alimentos ya procesados de última y ponerte a cocinar y de repente seguiste cocinando, te convertiste en panadera profesional, Sí. te pusiste a dar clases. Hace más de 20 años sos una de las primeras, si no la primera, en televisión hablando de celiaquía y cocinando para Sí. mucha gente. Sí, O sea, sí, la verdad que... a fondo. La verdad es que sí, o sea, vuelvo al momento en el que uno entra en shock, en el que decís cómo hago, cómo continúo, y lo primero que me planteé fue, quiero que mis hijos coman lo más parecido a lo que vienen comiendo. Eran chiquitos igual, pero ¿a qué me refiero yo con eso? A los cumpleaños, a las salidas de casa. Yo quería que ellos, al colegio mismo, esto de tener que empezar a armar viandas, tener que empezar a hacer galletitas. Yo recuerdo toda esa época cocinando todos los días galletitas caseras o cada 2 días para que al día siguiente llevasen galletitas al recreo, al colegio. Es más, en esa época no teníamos paquetes de galletitas como tenemos ahora, teníamos cajitas. Y ellos venían con el planteo de que Querían el paquetito. claro, y me acuerdo que yo ponía las galletitas todas en orden y las envolvía en papel celofán de color con una gomita para que ellos tuviesen un paquetito de galletitas para el colegio. Y durante muchos años formó parte de mi rutina diaria. ¿Tuviste que dejar de trabajar? ¿Cómo cambió tu vida? Yo en ese momento... Porque ya tener 4 hijos es un montón. 4 hijos celíacos es demasiado. Sí, ahí todavía cuando hacía los paquetitos todos eran envueltos, 3. no había nacido la más chiquita, o había nacido pero no teníamos el diagnóstico, porque a la más chiquita el diagnóstico vino después. Pero sí, en ese momento yo no estaba trabajando
obviamente me iba a insertar laboralmente nuevamente con el diseño, que es, digamos, una de mis pasiones. Y nada, tuve que quedarme en casa porque también en ese momento los alimentos eran mucho más costosos que ahora. Y bueno, era como un cambio de dinero, si no, si yo me iba, tenía que salir a comprar todo eso y no conseguía los productos o no conseguía lo que yo quería que ellos comiesen. ¿Sí? Entonces, nada, fue una decisión familiar, quedarme en casa un tiempito hasta que las cosas se acomoden, hasta que a Lara sobre todo, que era la que estaba en un cuadro de desnutrición. Había llegado a tocar el cuadro de desnutrición. Entonces había que, digamos, obviamente que nunca la descuidé jamás, 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 pero había como que levantarla, había como que de alguna manera, a partir del diagnóstico, que su cuerpito vuelva a nutrirse, a absorber, a crecer. Y bueno, Larita hoy día, de todos mis hijos, de todas mis hijas, es la más alta. Te toca la fibra, ¿no? Es la más alta, obvio. Porque ver que tu Obvio. hija no crece, entra la culpa. Obvio. Y entran un montón de sensaciones. Sí, porque el no tener el diagnóstico y el no saber qué pasa, esa incertidumbre, es difícil. Tener el diagnóstico es un shock, pero cuando vos empezás a ver, digamos, los frutos de ese esfuerzo, no solamente mío como mamá, sino mi marido como papá, ellos también, de alguna manera, el esfuerzo de comer diferente, el tener que ir a cumpleaños con sus viandas, un esfuerzo de la familia en sí, pero que vale la pena. Sí. Vale la pena porque los ves hoy, nada, son todos más altos que yo. O sea que las cosas se hicieron bien, ¿no? Sin duda. Un esfuerzo económico también en tuppers, me imagino, en esa época. Sí. Porque, ¿te acordás qué fue lo primero que le cocinaste o lo que intentaste cocinar? Galletitas. Que seguramente te salieron mal. Lo primero que hice fueron las galletitas, que es el día de hoy que Tommy me las sigue pidiendo, clásicas galletitas de vainilla con un poquitito de azuquitar arriba. Eso fue lo primero que hice y es como... Fue durante varios años un comodín, un clásico que las fui reversionando, las convertía en pepas, les agregaba chips de chocolate, las hacía marmoladas, las hacía de chocolate, o sea, las bañaba. Durante muchos años estuve con 1 o 2 recetas de galletitas. Después, obvio, bueno, la cocina la fui ampliando y demás. Otra de las cosas que hice o que intenté hacer de entrada que no me salió fueron tallarines caseros. Ah, nada. Pero ¿qué pasa? En esa época... Arriesgada. No... Sí. ¿Qué pasa? Y porque tampoco había tallarines de paquete como tenemos ahora. Me acuerdo que los primeros fideos secos me los había traído una prima de Uruguay, porque acá no había. Estamos hablando, sí, nos sí, estamos sí. remontando. La prehistoria, parece. No sé si la prehistoria, pero muchos años atrás. ¿Y ya existía premezcla en esa época? Había. ¿Las galletitas las hacías con premezcla? No, mezclaba yo harinas. ¿Y dónde aprendías? Bueno, no teníamos de dónde aprender, porque no había Facebook, no había Instagram, no existía. No había redes sociales, tampoco estamos hablando de la prehistoria, pero no había. No. Hasta que me enteré de las asociaciones, la Asociación Celíaca Argentina y ACELA. Me acerqué, bueno, en ese momento yo me acerqué a ACELA porque era la que funcionaba en Capital Federal y, bueno, vivo en Capital Federal. Y ahí fue el primer contacto que yo tuve con otros celíacos o con otras mamás de celíacos. Y ahí me recuerdo que quizás cuando alguien tenía algún logro de alguna receta, la compartíamos, entonces... La compartían, hacían una reunión y les pasaban un papel. Llevábamos ahí para... Sí, claro, obviamente la receta... WhatsApp, la receta anotada de puño y letra. Y bueno, y así fue como arranqué. Y te iba a contar la anécdota de los fideos, que la primera vez que quise hacer tallarines caseros no teníamos goma sántica. Claro. La goma sántica... ¿Pero sabías que existía eso? No, tampoco. No, tampoco. Es que el primer recuerdo que tengo de goma sántica inscripta, rotulada, certificada, creo que ronda alrededor del 2010, ponele, más o menos.
Más o menos ahí en esa Vos ya época. estabas en Utilísima dando... Sí, pero cuando yo cocinando. arranqué tampoco teníamos goma sántica ¿Y inscrita. con qué lo reemplazabas? Con chuño. Hacíamos chuño, el ¿Querés chicle de mandioca. ¿Querés explicar un poco para los que no sabemos de gastronomía y de términos muy específicos? El chuño, chicle de mandioca, es lo que se hace a partir de 100 centímetros cúbicos de agua con una cucharada de fécula de mandioca. Si lo querés más espeso, pones 2 o 3 cucharadas de fécula de mandioca, revolvés todo en frío y luego se lleva al fuego. Y se revuelve constantemente hasta que ese chicle empieza a espesar y pasa de un color blanquecino a un color transparente. Eso se utiliza tibio, lo que nos hace es... Se mete a la preparación. Claro, se pone en la preparación que vos vas a hacer y nos aporta elasticidad. Tiene una función similar a la de la goma sántica, pero la goma sántica es un espesante. La goma sántica tenemos que compensar con líquido, mientras que el chuño no solamente funciona como dándole elasticidad a la masa, sino que además nos aporta humedad. Pero ¿qué pasaba? Con el chuño solo no era tan fácil pasar unos tallarines por máquina. Claro. Y recuerdo la primera vez que los pasé, que me salió una pasta triturada, como si fuese una carne picada versión pasta, y me enojé mucho. Recuerdo que agarré el bollo, lo tiré, y Tommy, que era chiquito, tenía 5, me dice, esto es un poco fuerte, ¿no? Lo que voy a contar. Me dice, mami, lo que tenemos con las hermanas es muy grave. ¿Nos vamos a morir y por eso vos llorás? No. Y ese fue un antes y un después. Realmente. Fue un antes y un después en mi vida porque ahí yo me planteé, ellos no pueden tener una mamá que llore cuando cocina, porque esto no es grave, de esto se sale, esto es un aprendizaje y bueno, vamos que se puede. Y ahí está, y ahí aprendí, empecé a cocinar, a no amargarme cuando no encontraba el resultado. Esto está bueno contarlo porque hay veces que las cosas no nos salen de primera o no nos salen como nosotros queremos. Sin duda. Pero si nos enojamos y bajamos los brazos es peor. El desafío, el intentar, el no cansarse, el ponerle empeño, onda, amor, se logra. ¿Y cuánto estuviste para decir, bueno, quizás al principio uno hace unos primeros cursos cortos o no, para ponerte a estudiar en una carrera de panadera profesional y después Estuve varios perfeccionarte años. en un montón de cosas? Estuve varios años hasta que me decidí en estudiar algo relacionado con, digamos, con la cocina. Porque del diseño gráfico a la panadería hay un montón. Bueno, pero vos sabés que hay un montón, pero me sirvió un montón también. Porque recuerdo cuando entré a trabajar en Utilísima, yo no sabía cocina. Y se enteran de mi historia y me convocan. Y cuando yo me presento les digo, yo soy una mamá que cocina en su casa para sus hijos, que no estudió cocina, que soy, me dedico a vos, o me dedicaba a otras cosas. Me dicen, pero no, me dice, queremos justamente algo así que lo pueda explicar de manera simple. No nos interesa tanto lo gourmet, Claro. sino que se pueda resolver el día a día de una familia. Y bueno, y ahí fue como arranqué, y te diría que cuando dejé Utilísima, estudié ahí. Recién ahí creo que estudié. Me sirvió mucho también para aprender técnicas, aunque las técnicas del con gluten al sin gluten son diferentes. He llegado también a dar clases en escuelas de cocina y me ha tocado estar con chefs importantes, grandes, que al principio se enojaban porque la respuesta es diferente. Cuando uno ya viene con una modalidad y con una respuesta de las masas, cuando empezás a trabajar con el sin gluten, la respuesta es diferente. Y entonces al principio hay como un esto no me va a salir. Pero sí, se puede, se logran buenos resultados. Después apareció rotulada la goma sántica, tenemos el psyllium también. Tenemos harinas alternativas.
cuando yo empecé a cocinar solamente teníamos almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz. Y alguna que otra premezcla. No es que no existía la harina de lino, de garbanzos, de arvejas. Existía, pero no estaban inscriptas, no estaban rotuladas. No las teníamos aptas, no las teníamos certificadas. Entonces, para el mundo de los celíacos eran harinas no permitidas. Hoy día te puedo decir que los celíacos, yo hablo muchas veces como si yo fuese celíaca. Consumimos mucha más variedad de harinas que las personas que no son celíacas. Sí. Tenemos almidón de maíz, fécula de mandioca, harina de arroz, sorgo, trigo sarraceno, algarroba, amaranto, quinoa, lino, chía, arvejas, garbanzos, almendras, castañas de cajú. Todo eso tenemos en harinas y me debo estar olvidando, tef, lupino, un montón. Hace un tiempo hasta acá se hablaba de la celiaquía como que era más saludable, viste esa dicotomía, no necesariamente, porque si te pones a comer harinas que son ultraprocesadas y son sin tag, digo, va a ser igual o peor que una harina de trigo tradicional que está súper procesada. Pero ha cambiado muchísimo, a ustedes me imagino que les facilitó la vida. Sí, claro, es que en realidad esto de comer, es como que en un momento el comer sin harina se puso como de moda, ¿no? O sea, como bien decís vos, muchas veces está la confusión que por comer sin harinas o comer como un celíaco es más saludable. Y en realidad eso es un mito, porque si bien como vos combines las harinas y con qué lo comas y qué porción o qué cantidad comas, vas a estar comiendo más saludable o no. Si yo ahora, digamos, traigo acá, no sé, un brownie de chocolate con nueces, obviamente sin gluten, con dulce de leche, crema, y vos te comés toda la torta de brownie y obviamente no vas a estar comiendo saludable. Ahora, si vos comes una porción, quizás, probablemente, al estar hecha con otras harinas te caiga más liviano, lo sientas quizás un poquito más saludable, quizás si no tiene manteca y tiene aceite. Bueno, hay un montón de cosas que uno puede ir cambiando en el día a día para enriquecer las comidas, para tener aporte de fibras, para comer saludable, pero no significa que comer sin gluten estés haciendo una dieta saludable. De hecho, los celíacos, ni bien reciben el diagnóstico, es como que les agarra una desesperación por comer pastas, pizzas, tartas, empanadas, tortas, galletitas. Y uno en el día a día no come todo el día eso. Generalmente las comidas más sociales. Las comidas sociales son las que aparecen más el tema de las harinas, o te diría que a veces el desayuno y la merienda. Porque vos un almuerzo y una cena tranquilamente podés resolverlo sin ningún tipo de harinas. Carne, pollo, pescado, frutas, verduras, legumbres. No necesariamente necesitas una pasta, una pizza, una empanada. Pero pasa eso. Y bueno, eso es así. De maestra jardinera, diseñadora gráfica, panadera, y dijiste, vamos más, hagamos una cámara argentina de productores de alimentos libres de gluten, sos la presidenta. Contame cómo es esa parte de tu vida que es un poco llevar adelante el carro de un montón de gente. Bueno, en realidad no es que la cámara la armé yo, la cámara comenzó en el año 2009. Yo soy la tercera presidenta que está ahí en la cámara. Esto, digamos, tomo el mando un poco a pedido de colegas que me proponen, y como bien decís vos ahí, Capaliglu, que es la Cámara Argentina de Productores de Alimentos Libres de Gluten. Somos más de 52, 53 productores que trabajamos a full para brindarle a los celíacos lo mejor, ¿no? Todos estos productores tienen todos los permisos, el RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento, los productos tienen un RNPA, que es un Registro Nacional de Producto Alimenticio, y obviamente
para obtener esos registros se pasan por un montón de controles, los productos se pasan por análisis y, y luego se inscriben. Una vez que tenés ese número, ya después están como avalados también por ANMAT. Esto es importante porque las personas celíacas tienen que consumir todos productos que estén rotulados. No es solamente guiarse por el simbolito, sino que también podés entrar por internet y buscar en el buscador oficial. Hablaste de somos 50 y pico de productores. Sí. ¿Vos seguís produciendo tus propios productos? Sí, nosotros tenemos actualmente una línea de pizzas libres de gluten con 7 sabores que vendemos en dietéticas, en distintos comercios que nos piden. Sí. O sea, estás a full todo el día, porque también te veo en las redes dando clases de cocina en los parques por el Capital Federal, elaborando alimentos, criando 4 hijos. Sí. Bueno, ahora, en algún momento? Ahora mis hijos ya son más grandes, entonces igual, a ver, siempre fui muy inquieta, siempre. Y siempre que pude ayudar al otro y estuvo en mis posibilidades, lo hice. De hecho, no solamente, el paso por algunos programas, sino que también desde el año más o menos 2011 que voy a dar clases al Hospital Garrahan. Estuve también en el Hospital Udaondo. A través del gobierno de la ciudad también ya desde el año 2013, que cada vez que hay un evento o algo que se necesita, cuentan con mi predisposición. Yo siempre digo que a mí, en sus comienzos, me costó un montón lograr buenos resultados en la cocina. Al principio, obviamente, el respaldo eran mis hijos que me decían, mami, esto está rico, o la familia misma, que por ejemplo había un cumpleaños y yo hacía una torta para los chicos y una torta con gluten para el resto, y todos querían probar la de los chicos, y después me quedaba la con gluten, que se la terminaba llevando mi mamá, hasta que un día dije, bueno, vamos a hacer todo sin gluten y listo. Y bueno, con el correr del tiempo, que fui como tomando un poquito más de cancha con la cocina, me fui amigando más con las harinas, dije, bueno, está bueno poder compartirlo para evitarle lágrimas a otro, ¿no? O sea, hoy día tenemos un montón, porque tenemos mucho a través de las redes sociales, pero cuando yo empecé, que me ha tocado compartir clases muchos años atrás, yo siempre le decía a mis alumnos y alumnas, porque tuve alumnas y tuve alumnos chiquitos también, que la función nuestra es ser replicadores, ¿no? Yo te enseño a hacer a vos una torta, siempre te digo lo mismo, primero probala tal cual te la enseñé para que vos te amigues con la receta. Luego vos ponele tu impronta y si la querés cambiar, cambiala. Y si alguien necesita saber cómo se hace, compartila. Porque está bueno el ayudar al otro. Sin duda. Está bueno. ¿Y a vos en su momento quién te ayudó? ¿Te acordás? En lo que es cocina, la verdad es que no, que me fui desarrollando sola. Sí sentí mucha contención en la primera asociación que me acerqué, donde yo era mamá jovencita en ese momento, y había mamás, ponele, a lo que fuese mi edad ahora, con hijas también grandes, y ellas me dieron fuerza, o sea, me alentaron. Primero se sorprendieron, ¿no? Porque fui con el diagnóstico de Lara y a los 2 meses con el diagnóstico de los 3, y como que no lo podían creer. Sobre todo porque ni vos ni tu marido eran celíacos. Exacto, tal cual, no había celíacos en la familia. Y después, bueno, la frutillita del postre cuando diagnosticamos a la más chiquita, que el diagnóstico de ella llegó después de su 3er análisis. Sí. Tremendo. Ahí. Y vos cuando nadie, te ayudaba en las asociaciones, la cocina, por ahí estuviste un poco sola, vos en un momento contabas que antes, para los que
más chicos que nos pueden estar viendo, que iban con un listadito al supermercado Sí. para saber, porque no existían los logos. Los famosos libritos, como digo yo, que teníamos, con las actualizaciones que se hacían mes a mes, y teníamos que andar chequeando. Porque vos dabas vuelta por... Una rifa en blanco era. Sí, aparte... Porque de un mes al otro, vos ibas con un librito a un supermercado y te Sí. decía, esta harina está certificada, bueno, la llevabas. Y por ahí el otro mes, no sé, había pasado algo y no estaba más certificada. Por eso tenías que estar como muy atenta e ir a las reuniones, porque no había un correo, digamos, algo que te llegara una información por correo. Y sí, es que además los alimentos no estaban rotulados. Y hablando de rótulos o logos, estamos en el proceso de cambio de sin TAC a Sí. sin gluten. Sí. ¿Es El logo... bueno, es malo esa nueva El logo, modalidad? te cuento así brevemente el tema del logo, porque también pertenezco al grupo promotor de la ley celíaca, que fuimos un grupo de papás, tíos, abuelos, parientes, que espontáneamente nos convocamos por un grupo de Yahoo, muchos años atrás, para lograr lo que hoy tenemos, que es la ley, que costó. Íbamos a juntar firmas con los chicos chiquitos en invierno, pero bueno, gracias a eso se logró el primer logo, se logró que se incluyeran los estudios, el diagnóstico, la concientización, la difusión. Creo que eso fue un punto bastante importante. Un avance. Y bueno, y ahora viene el cambio, ¿no? El cambio del logo, que todavía hay un tiempo para la implementación. Si eso es bueno o es malo, mira, yo creo que, por un lado, siempre yo soñaba cuando ellos eran chicos encontrarnos con un mundo como el que tenemos hoy, ¿sí? Que ellos pudiesen salir de casa sin la vianda. Sobre todo la época en la que era, en la que están ahora, algunos, porque otros ya se recibieron, que es trabajo, facultad, o sea, que se van de casa a la mañana y que vuelven a la noche, y tener que irse con un snack, con un almuerzo, con un snack para la tarde, es como salir con la mochila llena de comida, como hacía yo cuando ellos eran chicos. El bolso del bebé, Y el de los tuppers. el bolso porque eran muy chiquitos, entonces era la muda de ropa, las mamaderas, los pañales y el otro con la comida. Entonces a lo largo de todos estos años soñábamos con este mundo. Pero también hay que, si bien estamos agradecidos, hay que tener cuidado, porque hoy día, como esto del sin gluten también se puso como un poco de moda, pasa que por ahí se sientan en algún lado a tomar un café y cuando dicen, mirá, no sé, tal o cual cosa, que tráeme que quiero comer, no sé, un alfajor, por poner un ejemplo, se acercan y te dicen, mirá, es sin gluten, pero si sos celíaco, por las dudas no lo comas. Entonces... Y ahí querés empezar a matar gente. Claro, de hecho vos ves carteles en algún lado donde dice sin gluten, pero no apto para celíacos, que directamente ya te lo ponen. Entonces, digamos, está bueno la oferta, está bueno que haya muchas cosas, pero yo siempre digo y pienso que si no tenés la certeza que es para un celíaco, bueno, tenés la opción también de comprárselo a alguno de los elaboradores que tienen todas las inscripciones. Entonces vos ahí te viene el alimento cerrado, ya sea el alfajor, la galletita, el cuadrado dulce, la pasta, la pizza, lo que fuese, y al comenzar le estás dando algo seguro. O sea, yo creo que con responsabilidad y cuidado se puede, porque además el celíaco no va solo a comer afuera, va con la familia. Entonces está bueno incluir, está bueno sentirse cómodo en el lugar, pero está bueno comer seguro. ¿Y qué cambios cuando se pusieron con la ley? Imaginaste este mundo. ¿Qué ves ahora? ¿O qué falta? ¿Qué te gustaría? Bueno, ¿qué me gustaría?
sobre todo eso que te mencioné, que los lugares que ofrezcan algo sin gluten, que sea seguro para el celíaco, que se trabaje a conciencia. Creo que hoy día hay bastante más difusión que antes, pero no toda la difusión es, o sea, no todo lo que se transmite es correcto. A veces hay cosas que se dicen en las redes sociales que no son certeras. Y es como que, bueno, nada, el celíaco también tiene que aprender, que muchos obviamente ya están en tema, a ver qué información es correcta y qué información no es correcta. Y siempre frente a cualquier duda, chequearlo con el médico. Chequearlo con el médico y también escuchar el cuerpo, obviamente. Porque, viste, hay celíacos que por ahí, a lo largo de estos años he conocido celíacos que quizás hacían la dieta de lunes a viernes y los fines de semana se daban un permitido. Y no es así. O también están ellos celíacos que quizás comen, transgreden la dieta o la contaminación cruzada, te dicen no me hace mal. Y en realidad también se llama la enfermedad silenciosa. O sea, en realidad es una enfermedad. La enfermedad es la enfermedad celíaca, con nombre y apellido. Lo que pasa es que cuando vos haces la dieta, llevas una vida saludable, o sea, te sentís bien. Sí. Digo, no estás... No te curás. No te sentís enfermo, por eso a veces algunos piensan que la celiaquía no es una enfermedad. Claro, no te curás, pero estás bien. Entonces vos decís, bueno, sí, soy celíaco y convivo con esta dieta. ¿Y qué es lo que más te dicen ahora justo que andás haciendo cocina por las plazas de la ciudad? Digo, la gente se te acerca, Sí, o lo mismo en las obvio. redes. ¿Todavía escuchás cosas así como estas que me contás de que hacemos la dieta de lunes a viernes? O... Cada vez se escucha menos. También he escuchado, por ejemplo, a alguien que me ha dicho una vuelta, yo cuando era chiquito era celíaco, pero ya me curé, ahora como de todo y no me pasa nada. Y no es así. Y no es así. Pero volviendo al tema de las plazas, es algo que me encanta, que me apasiona y se acerca mucha gente. Y mucha gente que se acerca no es celíaca. A veces, como nosotros estamos con micrófono, por ahí pasa alguien por la plaza, nos escucha y vuelve para atrás y se queda. Y cuando termina la clase, por ejemplo, se me acercan y me preguntan, te escuché hablar y nada, te quería preguntar, yo tengo distensión abdominal, siento que las harinas me caen pesadas y escuché algunos de los síntomas que mencionaste, ¿podré ser celíaco? Bueno, siempre digo lo mismo, o sea, siempre chequearlo con el médico, no sacar el gluten de la dieta sin tener un diagnóstico, porque si uno saca el gluten de la dieta, después no te enterás si sos celíaco, porque te chequeás y te da bien. Tenés como un falso diagnóstico. O sea que si te cae mal, primero estudiate. Hoy día también se está encontrando mucho sensible al gluten no celíaco, que no es lo mismo que el celíaco. ¿Eso con Tenemos diagnóstico? Sí, con diagnóstico, Bien. sí. Con diagnóstico lo que pasa que la diferencia es que el sensible al gluten no celíaco no tiene el daño intestinal, pero tiene generalmente muchos síntomas similares a los que tiene la persona celíaca, pero todo eso lo diagnostica el médico. No es que porque a mí me caen mal las harinas digo, bueno, entonces soy sensible. No, siempre hay que tener un seguimiento. Te hago la última. Recién mencionabas que te ven cocinando en las plazas de la ciudad con un micrófono y vuelven. Sí. Y se me vino a la cabeza qué bueno que estaría que vos dijiste, muchos no son celíacos. En definitiva, es una clase de cocina. Por ahí el ideal que buscamos es que no haya diferencias, que sea una clase de cocina sin decir que es celíaca y que uno la haga con diferentes harinas, con diferentes, digamos, materia prima o alimentos y que no haya que andar aclarando. Es que justamente pasa eso, o sea, algunos de los que van sí son celíacos, pero otros van porque tienen quizás a un hijo o a un sobrino o a una amiga del colegio de su hija
y quieren aprender a hacer tal o cual cosa para poder resolver cuando los invitan a casa. Yo siempre digo que los alimentos sin gluten, sobre todo los caseros, igual la industria hoy día está muy ayornada y tiene muy buenos resultados. Si yo te convido algo a vos no te das cuenta. Pero porque hoy día se logran muy buenos resultados en la cocina sin gluten. La verdad que muy buenos resultados hay. Y poder compartir una mesa con todos, creo que eso es... Bueno, nosotros en casa es todo sin gluten ahora. ¿Y siguen opinando tus hijos que te salen bien las galletitas? Sí, las siguen reclamando porque no las hago tan seguidas, porque bueno, también hago otras cosas. También, a ver, de alguna manera, cuando mis hijas eran chicas, fui como metiéndolas en la cocina, ¿no? O sea, como jugando, cocinábamos galletitas entre todas. Entonces hoy día, bueno, chicas, también den una mano. A laburar ustedes. Claro, o sea, yo hago, pero también compartimos eso de que cualquiera puede hacer. Silvi, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos por invitarme. Gracias.